sea ese rocío, esa agua fresca, esa agua que viene a nutrir nuestros corazones. Y yo sé que la palabra que el Señor en esta mañana quiere poner en nuestros corazones va a ser enviada con un propósito específico. Amén. ¿Verdad? Y de acuerdo a ese propósito, así esa palabra será prosperada y podremos crecer, madurar y desarrollarnos en ella. ¿Qué le parece si va conmigo a Juan, capítulo 21? Juan 21, versículos desde el 15 en adelante. Juan 21, 15 en adelante. Mientras usted busca la palabra, quiero agradecer muchísimo que me permita estar entre vosotros, a mi esposa y a ese servidor. La verdad es un gozo, es una alegría. Como lo dije hace unas semanas atrás, perdonen mi español, ¿verdad? Es un español ya chueco por la distancia, un español que se ha dañado, ¿verdad? De aquí sale muy puro, pero cuando llega a América se distorsiona mucho. Entonces es un español un poquito diferente, quizás algunas palabras o algo, perdón, pero poco a poco me iré acostumbrando a hablar como vosotros, ¿está bien? Ahí con el tiempo. Bien, pero gracias damos al Señor también porque a propósito de confesar la palabra, de declarar la palabra, hay algo que en esta mañana me emociona y tengo que decirlo, hermanos. Me emociona profundamente. Dice su palabra que el que deja casa, hermanos, hermanas, padre, madre, esposa, hijos, terrenos, por Él y por la predicación del Evangelio, Él nos da 100 veces más que casas, hermanos, hermanas, familia. Dice con persecución y la vida eterna. Pero la verdad estoy muy feliz porque el Señor nos ha permitido estar en algunas naciones predicando, pero viviendo en cuatro naciones del mundo, en 3 continentes diferentes, pero siempre que hemos llegado, el Señor ha cumplido esta palabra. Y hoy yo siento que ustedes son parte de la familia que hemos dejado. Ahí dejamos nuestros hijos, tenemos 2 hijos, 2 nietos, ¿verdad? Están allá, hemos dejado todo. Pero el Señor nos da una familia preciosa. Amén. Que son los hijos de Dios, que somos los hermanos en Cristo. El Evangelio se cumple, es verdad. ¿Verdad? Ahora ya nos dio donde vivir, estamos ahí, estamos gozosos y probablemente el Señor va a seguir añadiendo amigos, hermanos, gente que va a ser como, algunos van a ser como nuestros padres, como nuestra mamá, otros como nuestros hijos, otros como nuestros hermanos, y eso va a ser siempre. En Dios siempre hay ganancia. No es lo que nosotros perdemos, es lo que ganamos en Él. Cuando le amamos, cuando le servimos, cuando hacemos la obra, Él nos da 100 veces más. Y en esta mañana ese es mi gozo, saber que ustedes son parte de esa herencia preciosa que Dios nos da, ¿verdad? No importa, hemos llegado algunas veces a algunos países musulmanes y hemos encontrado en los creyentes familia de Dios. Hemos estado recorriendo el continente allá en América y en todos los países encontramos gente, ¿verdad? Y eso me hace entender que aunque soy de Costa Rica, ya no soy costarricense. Ahora pertenezco al reino de Dios. Y todos aquellos que pertenecemos al reino de Dios somos hermanos los unos a los otros. Ustedes son españoles, pero ahora también son parte del reino de Dios. Y usted puede ir a Argentina y va a encontrar hermanos, puede ir a Costa Rica y va a encontrar hermanos, puede ir a Arabia Saudita y va a encontrar entre los creyentes hermanos. Somos la familia de Dios extendida en todas las naciones de la tierra. Qué hermoso. Le da gracias al Señor en esta mañana por pertenecer a esa enorme familia de Dios. De verdad que es una bendición. Juan 21 del 15 en adelante dice: cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas.
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto os digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios, y dicho esto, añadió: sigue. Padre, queremos darte gracias por tu palabra. En esta mañana hemos venido hambrientos, sedientos, necesitados de tu palabra. Queremos ser alimentados por tu palabra. Señor, hemos venido aquí con expectativa de que tú nos nutras en esta mañana. Por eso oramos que tu palabra, que es como una semilla, pueda ser sembrada en nuestro corazón, y oramos al Espíritu Santo de Dios que venga y fertilice, fecunde nuestro corazón, que es el terreno donde esta palabra va a ser sembrada. Y oramos que esta palabra, en este terreno preparado por el Espíritu Santo, que es nuestro corazón, esta palabra va a dar fruto al 100% para la gloria de Dios. Padre, reprendemos ahora toda distracción, todo espíritu contrario a tu palabra se ha echado fuera de este lugar en el nombre de Jesús. Llevamos nuestra mente cautiva a Cristo, llevamos nuestras emociones, sentimientos cautivos a Cristo. Declaramos que en esta mañana hay libertad de Dios, hay paz de Dios, hay sanidad de Dios. Señor, y esta palabra será dada por tu Espíritu Santo bajo la unción y el poder tuyo, y el diablo no la podrá robar. Señor, oramos que el propósito por el cual tú quieres dar esta palabra pueda ser recibido en nuestros corazones y pueda dar fruto al 100% para la sola gloria de Dios. Volviendo a leer el versículo 18, que es en realidad este versículo, hace un tiempo atrás que estaba orando, vino a mi corazón y ha venido ministrando mi vida. Es un versículo pequeñito, pero que tiene un contenido extraordinario. Dice: de cierto te digo, Jesús hablando con Simón, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevarán a donde no quieras. Pero antes de entrar a estudiar un poquito, o adentrarnos o trabajar un poquito más este versículo, sí quisiera que veamos un poquito el contexto para ubicarnos donde estamos, ¿verdad? Y el contexto viene desde el capítulo 21, versículos del 1 en adelante. Dice su palabra: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberiades, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo, y otros dos de sus discípulos. Y Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo que comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron, y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa, porque se había despojado de ella, y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez
encima de ellos y pan. Jesús le dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aún siendo tantos, la red no se rompió. Le dijo Jesús: venid, comed. Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y lo dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de entre los muertos. Pero hay muchas cosas interesantes en este contexto. Déjenme decir alguna de ellas. Primero, se desarrolla en el lago de Tiberiades. Aquí Juan probablemente lo ve muy grande, pero no era el mar, era un lago, el lago de Tiberiades. Están 7 discípulos ahí, ¿verdad? Y se van a su antiguo oficio, a pescar. Habían estado esperando, no sabían qué iba a suceder, y entonces ellos deciden ir nuevamente al lago a pescar. Pero lo interesante es que, a pesar de ser expertos y salir a la hora correcta, porque sabían a qué hora podían estar los peces, no encontraron nada. Sin embargo, en medio de la incertidumbre, en medio de la tristeza, en medio de que no habían podido pescar nada, algo, dice Juan, sucede. Y dice: aparece Jesús. Es muy interesante ver las formas en que Juan usa para expresarse. La Biblia es como, yo creo que algunas veces nos falta la imaginación de un niño. Cuando uno lee la Biblia, uno debe como imaginarse qué está pasando, ver el lago. Ellos no pueden pescar nada, toda la noche han pasado ahí, están cansados, pero al amanecer, cuando la luz comienza a salir, hay alguien que aparece en escena: es Jesús. Y ven ustedes la contradicción entre la luz, entre la noche y la luz. Jesús que aparece, y cuando Jesús aparece, todo cambia. No solo hay luz, sino que también hay un gran milagro. Jesús les dice: muchachos, tienen que comer. No hemos podido pescar, pues lancen las redes. Pero hemos estado lanzándolas toda la noche, pues láncenlo a la derecha. Lanzan las redes y una pesca milagrosa. Pero no solo esta pesca milagrosa, sino que Juan, el discípulo amado, reconoce quién es el que está hablando. Ahí está Jesús, es Jesús. Y entonces Pedro se lanza al mar, ¿verdad? Para ir a Jesús. Traen los peces, pero aquí hay otra figura que me gusta muchísimo de cómo Juan presenta a Jesús: la cercanía, la coinonía, la relación. Jesús había estado preparándoles el desayuno. Ellos estaban cansados, ellos estaban tristes. Jesús aparece en escena, pero no aparece solo. Ahí hay un olor a pescado, ha estado cocinando el pescado, les ha estado preparando el desayuno. Muchachos, vengan, siéntense a comer conmigo. ¿No le parece algo extraordinario? ¿Cómo se acerca Jesús a tu vida? ¿Puedes tomarte un cafecito con Jesús? Puede ser que en algún momento nosotros podamos sentarnos y decir: Jesús, quiero tomarme un cafecito, pero no quiero tomármelo solo, quiero que estés conmigo. ¿Podrá aparecer Jesús en nuestra cocina, en medio de estar cocinando, en medio de estar haciendo los deberes? Sí, ahí Jesús se acerca en la intimidad, se acerca a través del pan, a través del pez, a través de la comida. Les prepara el desayuno para tener relación con ellos, para estar juntamente con ellos. Pero en medio de esta situación, en medio de este ambiente que prepara, Pedro tiene una palabra muy específica. Jesús tiene una palabra muy específica para Pedro, y es lo que vamos a estar estudiando en esta mañana, ¿verdad? Dice que Jesús llegó ahí para confirmar a Pedro. Pedro había pecado, Pedro le había negado, ¿verdad? Es evidente que en los versículos que estamos viendo ahí, Jesús pone especial atención
para que Pedro pueda entender que él ha venido a tratar específicamente con el corazón de Pedro. Probablemente Pedro está ahí en su corazón resentido, triste, había negado al maestro. Ahora el Señor se le aparece y le dice: Pedro, ¿me amas? El Señor no le dice: Pedro, ¿por qué me negaste? ¿Por qué me fallaste? Pedro, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes. La segunda vez: Pedro, ¿tú me amas? Y cuando ya le pregunta por tercera vez: ¿me amas?, dice que Pedro se entristece. Señor, ¿por qué? Y la verdad, cuando uno pregunta por qué el Señor no solo está diciéndole 3 veces, probablemente como 3 veces lo había negado, Jesús lo que le está diciendo: Pedro, entiéndeme, yo necesito que para que tú me sirvas, el ingrediente, lo que tienes que tener para servirme es amor. Pero ¿me amas? De tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo el que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Me voy a entender? Pedro, yo estoy aquí porque el Padre te ama. Pedro, yo estoy aquí porque el Padre ama a la humanidad. Pedro, yo estoy aquí, he muerto en la cruz del Calvario, porque hay un atributo más grande en el corazón del Padre. Hay un atributo tan grande que es el único que puede hacer que nuestro corazón se acerque al corazón de Dios. El atributo más grande que Dios tiene es el amor incondicional de Dios. Estoy aquí por el amor de mi Padre. Estoy aquí para demostrarles el amor. ¿Sabe que cuando Jesús caminaba y predicaba el Evangelio, la gente, los judíos decían: oye, ¿en qué idioma hablan? No entendemos el idioma que hablan. No es que Jesús no hablaba arameo o hebreo, Jesús hablaba el idioma de ellos. Lo que pasa es que ahora había alguien que hablaba, y no solamente eran palabras. Él hablaba del amor y Él era el amor. Él hablaba de justicia y Él era la justicia. Él hablaba de la bondad y era la bondad. Hablaba como alguien que tenía autoridad. No son solamente palabras. Cuando vieron el amor caminar por Jerusalén, se dieron cuenta que Dios es amor. Amén. Y aquí está Jesús diciéndole: Pedro, entiende, si todo lo que vas a tener que hacer ahora, vas a tener que hacerlo por amor. Hermanos, yo no puedo concebir que a un cristiano nos tengan que decir, por ejemplo, o nos tengan que estar recordando: mire, busque a Dios, hable a Dios, tenga relación con Dios, lea la palabra de Dios. O que nos tengan que estar exhortando y diciendo: mire, hay que ofrendar, hay que diezmar, tenemos que ayudar a la obra de Dios. ¿Sabe por qué tienen que estarnos repitiendo una y otra vez eso? Porque no estamos amando a Dios. El que ama a Dios le busca, y no tienen que estarle diciendo. Cuando uno ama a Dios, da no solo la ofrenda y el diezmo, da su vida, da su tiempo, da todo. Cuando amamos a Dios somos capaces de darlo todo: nuestro tiempo, nuestra juventud, nuestras fuerzas, todo. Esto se trata de amor, no se trata de imposición. Amén. No se trata de que nos obliguen, se trata de cuánto hemos entendido el amor de Dios. Y ese amor ha sido derramado en nuestros corazones. Entonces le dice: Pedro, lo que yo necesito es que tú entiendas que de ahora en adelante vas a tener que regirte por mi amor. Entonces, lo primero que el Señor hace, lo primero que el Señor hace es llegar y confirmar a Pedro, ¿verdad? Decirle: Pedro, yo te perdono. No tengas temor, yo te he venido a perdonar. Y es que la verdad es que la negación de Pedro hacia el Señor es visto por muchas personas como un pecado casi imperdonable. Quizás aún para los cristianos de hoy en día, este pecado es: ¿cómo negó al Señor? ¿Cómo siendo amigo? ¿Cómo lo va a perdonar? Sin embargo, la esperanza del perdón que Dios le da a Pedro nos da la certeza que el Señor lo que pide de nosotros es arrepentimiento genuino,
y un amor incondicional a Él. No sé si me estoy dando a entender. O sea, algunas veces, Señor, este pecado denegante puede ser perdonado. O puede ser la negación, puede ser otro tipo de pecado. Señor, he pecado, he fallado, te he ofendido, he estado lejos de ti, pero ¿eso tiene perdón? Sí, porque para Dios todo es posible. Él está para perdonarnos, para llamarnos. Lo más importante no es solo si pecamos, claro, tenemos que dejar de pecar, no queremos seguir pecando, queremos vivir cerca de Él para olvidarnos del pecado y caminar en rectitud y justicia. Pero a pesar de que fallamos, el Señor está ahí dispuesto a ver nuestro arrepentimiento genuino y que nosotros queremos amarlo incondicionalmente. Ahí está Pedro siendo perdonado, siendo invitado al arrepentimiento, y Pedro siendo invitado al amor incondicional. No solo Pedro es perdonado, sino también es confirmado en el ministerio apostólico. Pedro iba a ser el líder del grupo. Además, su participación en el liderazgo de la iglesia naciente iba a ser trascendental. Teniendo en cuenta estos dos aspectos de la vida de Pedro, su perdón claramente expresado y su confirmación al ministerio para que siguiera sirviendo al Señor, hay un elemento, un tercer elemento extraordinario para resaltar en el servicio incondicional de Pedro. Dios lo llama a Pedro a tener un servicio total, radical, completo, al cual el Señor lo está llamando. Pedro ya no va a ser el mismo de aquel joven, ¿no?, que iba donde quería o no. Su caminar con el Señor y posteriormente la visita del Espíritu Santo sobre su vida iban a tener repercusiones profundas sobre su vida y su libertad. Ahora Pedro iba a ser un esclavo del Señor, iba a caminar respecto a lo que el Señor le decía, a pesar de las consecuencias que iban a venir. Lo que está pasando es que el Señor le dijo: Pedro, mira, no solo antes cuando era joven ibas de un lado para otro y hacías lo que sea, sino que ahora lo que te va a pasar, Pedro, si me sigues a mí, es que algunos te van a tomar de las manos y vas a ir donde no vas a querer y vas a tener que dar aún la vida por mí. Cuando Jesús en el versículo 18, que es el que estamos tratando, le dice a Pedro, ¿verdad?, que otros lo iban a conducir a un lugar que no quería, él estaba hablando de cómo iba a morir Pedro. ¿Recuerdan ustedes? No lo dice la Biblia, lo dice la tradición cristiana, que Pedro muere crucificado también con Jesús, solo que la tradición dice que él pide no morir con la cabeza hacia arriba, sino con la cabeza hacia abajo. No se sabe, no hay mucha certeza si es con la cabeza hacia arriba o con la cabeza hacia abajo. Lo que sí es cierto es que Pedro también muere crucificado como el Señor. Entonces Dios lo está llamando, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto podemos aprender nosotros de este versículo que estamos trabajando? ¿Verdad? El seguimiento al Señor implica poner toda nuestra vida en sus manos. Ya no hay una libertad individual. Nuestra vida y libertad es de Él. Ser discípulo implica una entrega, una sumisión, obediencia total al propósito que el Señor traza en nuestras vidas. Puede ser aún caminar por un sendero no deseado, pero aún así no habrá jamás gozo más sublime, deleite más real que seguir la ruta trazada por el Señor como Pedro lo hizo. La pregunta es: ¿será posible hacer eso en nuestra vida? ¿Estaremos dispuestos a que ciñan nuestras manos y que nos lleven a donde no queremos ir por causa del Señor? ¿Estaremos dispuestos a seguir al Señor a pesar de estas condiciones? ¿Hasta dónde estaríamos dispuestos a seguir al Señor? ¿Hasta la muerte inclusive? ¿Estaríamos dispuestos a ir? El hombre que negó al Señor, al final no falló. Fue un digno, fiel y testigo de Jesús aún hasta el martirio. Puede ser que fallemos, que nos equivoquemos. Aún la negación puede ser una gran tentación en nuestra vida. Pero si tenemos una vida de arrepentimiento y comunión radical con Jesús, de seguro podremos, como Pedro, caminar en medio de todo
y aún entregar nuestra vida a Dios. Lo que realmente, hermanos, quiero decirles en esta mañana, o lo que el Señor quiere que digamos, es que o entendamos que seguir al Señor es una salida, es un éxodo. Salir de mi individualidad, salir de mi comodidad, salir de mí mismo al encuentro con Jesús. Ese es el discípulo. Pedro, ahora ya no vas a hacer lo que quieres, ya no vas a caminar donde quieras. Ahora ya no eres libre para hacer lo que tú quieras. Finalmente te he liberado. Ahora sí eres libre. ¿Por qué? Porque ya no es caminar como Él quería. Ya no es hacer las cosas como Él quería. Es hacer las cosas como Dios dice que tienen que hacer. No sé si me estoy dando a entender. El discípulo ya no pone condiciones. Señor, yo no voy a la iglesia si está lloviendo o no está lloviendo. Yo voy a la iglesia porque tú estás ahí. Yo voy a la iglesia no porque me abracen o me amen o me traten bien o me quieran. Yo voy a la iglesia porque quiero tener comunión contigo y con los hermanos. No se trata de lo que yo crea, no se trata de lo que yo sienta, es de lo que el Señor dice que tiene que ser. Cuando hablamos del discípulo, es la salida de mí mismo, de mi individualidad, a un Dios que es universal, a un Dios que no solo ama al estilo como yo amo, es un Dios que ama a las naciones, es un Dios que ama a los pueblos, es un Dios que está interesado en la prostituta, en el herido, en el dañado, en aquella persona que tal vez yo nunca me hubiera acercado. Cuando yo tomo la decisión de seguir a Jesús, es una salida de mí mismo y de la manera en que yo veo las cosas para comenzar a verlo de la manera del Señor. Y el Señor le dijo a Pedro, y ahora en adelante quiero que empieces este éxodo, esta salida, que salga de tu propia individualidad y que comiences a entender que yo soy un Dios universal, un Dios que va más allá. ¿Cuántos de los que estamos aquí en esta mañana queremos ser libres? Amén. ¿Cuántos de esta mañana hemos venido a buscar la libertad? Y una de las maneras en que no podemos encontrar la libertad, o una de las maneras en que nos vemos más esclavos, es que somos esclavos de nosotros mismos. Es más, yo oigo muchas veces cómo oramos. Señor, gracias por bendecirme. Señor, bendíceme. Gracias por el pan de hoy. Gracias por mi esposa. Gracias por mi hijo. Gracias por el automóvil, el coche que me diste. Gracias por esto. Gracias. Y venimos, solo pedimos para nosotros. Aún en la oración seguimos siendo esclavos. Y necesitamos ser libres. Yo no vengo aquí para recibir solo los beneficios de Dios. Yo vengo aquí para ponerme a la disposición de Dios y que Dios haga en mi vida lo que Él quiera, porque cuando Dios viene a mi vida y comienza a dirigirme, es cuando yo soy libre, cuando puedo amar a aquel que no podía amar, soy libre del rencor, cuando yo voy a los lugares donde antes no podía ir, soy libre para poder hacer la voluntad de Dios, cuando ahora puedo orar a pesar de que no quería, o leo la Biblia a pesar de que no me satisface mucho. Yo soy libre ahora para orar, para leer la Biblia, para caminar. Por fin, el gran obstáculo que Dios tenía, yo mismo, comienza a ser quebrantado por Dios y comienzo a vivir bajo la gracia del Señor. No sé si me estoy dando a entender. ¿Saben cómo es esto, hermanos? Es como una semilla. ¿Han visto una semilla? Puede ser de naranja. Si usted hace un hoyo y pone la semilla ahí, pero viene unos años después y abre el hoyito y no se ha roto la cáscara, entonces esa semilla no crece. Pero cuando esa semilla, ahí adentro en esa semilla, tiene la información de qué tamaño va a ser el árbol, cuántos frutos va a dar, en esa pequeña semilla está la información de todo. Pero si no se rompe la cáscara y sale lo de adentro, ese árbol no puede crecer y fluir. Cuando nosotros mismos nacemos en Cristo, ahí está la vida espiritual, está ahí de una forma maravillosa, pero tiene que ser quebrado mi ego, tengo que ser quebrado yo mismo, tiene que la cáscara
ser rota y salir mi ser espiritual para comenzar a hacer la obra que Dios quiere. Y el Señor le estaba diciendo: Pedro, lo que yo quiero es quebrar esa cáscara, que ya no vayas donde tú quieras, sino que entiendas que mi plan, mi propósito, el proyecto de vida que yo tengo para ti es un proyecto extraordinario. Porque no solo quiero que tú seas bendecido, sino quiero que seas el líder de la iglesia y que mucha gente sea bendecida. ¿Cómo puedo explicar esto, hermanos? Hay veces las palabras no alcanzan quizás para decir lo que el Señor ha puesto en mi corazón, pero déjenme ponerle un ejemplo. Vivíamos en México, y de algunos países que hemos vivido, uno es México, y me gustó mucho llegar a México por varios motivos. Recuerdo que cuando estábamos aterrizando a México, yo le pregunté al Señor: ¿para qué me traes a México? Y el Señor me dice: bueno, primero, no estás aterrizando en México, estás aterrizando en mi voluntad. No es este país en sí, es mi voluntad. Tú estás aquí porque yo te he traído para un propósito específico. Y te he traído para que lo que te he dado lo puedas dar aquí, en este país. Y la verdad fue así. Cuando llegamos a México, México es un país muy grande, son 110 millones de personas, como 2 veces España, como unas 14 veces Costa Rica, ¿verdad? Un país muy pequeñito en población, y también es un país muy grande. Llegamos, estuvimos en México tiene como 30 y resto, ¿verdad? De estados, y estuvimos en 24 estados predicando, enseñando, movilizando, haciendo una obra que el Señor nos llevó muy bonita. México está creciendo, el cristianismo de México está creciendo, y hay muchas iglesias que están enviando misioneros a diferentes lugares del mundo. Entonces no había gente que predicara sobre misiones, que enseñara sobre misiones, y una de nuestras labores fue esta. Fuimos a un estado que se llama Chiapas, eso es al sur de México, cerca de la frontera con Guatemala. Y fue muy emocionante caminar por esos lugares, porque unos años antes, cuando empezamos nuestra formación misionera, habíamos visto un video que se llamaba La Buena Semilla. La Buena Semilla trata sobre una hermana que se llama Mariana Sloan. Esta hermana se fue a traducir el Nuevo Testamento a los celtales. Los celtales es un grupo étnico allá en Chiapas, México. Y ellos estuvieron por 20 años traduciendo la palabra del Señor. Hay 20 años esforzadas, trabajando, y finalmente, cuando ya después de 20 años el Nuevo Testamento estaba traducido, llegó Cameron Townsend, que era el fundador de traductores de la Biblia, que se llama Wycliffe, y entonces le dijo: ahora quiero que ustedes se vayan y traduzcan el Nuevo Testamento a los padres a Colombia. Entonces estas dos señoras se van, después de 20 años de estar trabajando aquí, se van 22 años a los padres. Después de 22 años regresan otra vez a México, a los celtales, y cuando ellos llegan, ellas regresan y encuentran algo extraordinario. El Nuevo Testamento ha sido impreso, la palabra del Señor ha corrido, los indígenas que han comenzado a escuchar el Evangelio se han convertido, habían dejado de las borracheras, habían dejado de golpear a sus mujeres, había habido una transformación maravillosa para la gloria de Dios. El Evangelio había traído algo extraordinario. Cuando ellas llegan, los llegan a recibir, habían ya pastores, habían evangelistas, ya habían iglesias plantadas. El Evangelio había corrido de una forma maravillosa. Y estas dos señoras lloraban después de 22 años de estar trabajando allá, traduciendo el Nuevo Testamento entre los padres. Lloraron al ver las maravillas que estaban viendo. Y bueno, a nosotros nos impresionó mucho ese video, pero años después nos toca ir a Chiapas. Y cuando llegamos a ir a ese lugar, ahora había más de 400 iglesias, hermanos, entre los celtales y entre otros grupos indígenas. Y lo que más nos llamó la atención es que nos estaban llamando porque había una agencia misionera que se llama Amish, Agencia Misionera de Chiapas, formada por celtales, tojolabanes, chol y otros grupos étnicos. Era una agencia misionera de grupos étnicos, todos cristianos evangélicos ahora, discípulos de Jesús, que estaban enviando un celtal como misionero para ir a predicar el Evangelio a todo el mundo.
Entonces, yo lloraba porque me acordaba de aquella película y yo decía, wow, esta señora habían trabajado 20 años, habían sembrado el evangelio, ahora hay iglesias por todos lugares, ahora los grupos indígenas conocen a Jesús y ahora estos grupos están enviando misioneros para ir a predicar la palabra de Dios a otras naciones. ¡Qué hermoso! Entonces entiendo por qué Dios está llamando a Pedro, entiendo por qué Dios llamó a esta hermana y entiendo por qué Dios nos llama a nosotros, porque cuando Él nos llama y comenzamos a seguir a Jesús y ya no estamos pensando tanto en nosotros mismos ni viviendo para nosotros mismos, sino que acuerdo al plan y al propósito de Dios, Dios usa nuestras vidas, Dios comienza a usarlo para bendecir a generaciones. Ahora comenzamos a bendecir a nuestros hijos, a nuestros nietos, o de repente le compartimos el evangelio a alguna persona y esa persona comienza a crecer y a desarrollarse en Dios y comienzan las generaciones a conocer de la gracia y el amor de Dios y el poder del evangelio comienza a correr por diferentes lugares. Entonces es hermosísimo este texto que estamos hoy trabajando, porque el Señor le está diciendo a Pedro, Pedro, yo quiero que a partir de hoy ya no hagas las cosas como tú dices, sino quiero que hagas las cosas como yo digo, porque la iglesia va a ser tremendamente bendecida. Ahora, no crean ustedes, hermanos, que todo está bien. Vaya conmigo a Gálatas capítulo 3. Aún Pedro también se equivoca, aún Pedro también comete errores, pero en Gálatas capítulo 2, versículos del 11 en adelante. Dice, pero cuando Pedro, Gálatas 2, 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes de que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judizarse? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe en Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie puede ser justificado. Aquí vemos a Pedro cometiendo un error muy grave. Pedro iba a predicar a los gentiles y ahí estaba comiendo con los gentiles, estaba feliz con los gentiles, pero cuando venían los judíos los hacía a un lado y comenzaba a hacer las cosas a su estilo, ¿verdad? Entonces no solo Pablo exhorta a Pedro, sino que deja una huella muy clara e imborrable para los cristianos de todos los tiempos. Lo primero que Pablo le dice a Pedro es, señala que los judíos al poner la fe en Jesucristo están declarando que la ley judía no podía justificarlos ante Dios. Los judíos son tan pecadores como los gentiles, ambos necesitan a Jesucristo para ser salvos. Hay cosas que Dios quita de un solo golpe cuando yo me convierto, pero el Señor sigue trabajando en nuestras vidas, ¿no es cierto? Trabajando para que podamos servirle como es Él. Por lo primero que Pablo le dice a Pedro, Pedro, un momento, tú estás excluyendo a los gentiles, pero la verdad es que ni los gentiles ni los judíos podemos ser salvos por la ley. Somos salvos por creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Me voy a entender? La Biblia dice que no había ni uno justo, no había ni uno que pudiera cumplir la ley totalmente, no se podía, no había ni una sola persona que cumpliera todos los preceptos de la ley, por eso ninguno podíamos ser salvos, pero vino uno
uno que no miente, uno que no roba, uno que no es egoísta, uno que no es mentiroso, uno que podía haber cumplido y que podía cumplir toda la ley. Su nombre, Jesús de Nazaret, el Hijo de Dios. Él cumplió perfectamente la ley para que usted y yo fuéramos perdonados y aceptados en el amado Padre. Dice el libro de Hebreos que Jesús hizo un nuevo camino, ¿verdad? Para que los pecadores pudiéramos transitar. Él cumplió la ley por nosotros, para que nosotros, poniendo nuestra confianza en Cristo, ahora fuéramos perdonados y pudiéramos tener paz para con Dios. Y entonces Pedro le dijo, eso milagro que Jesús hizo, eso que solo Jesús hizo, es para los gentiles y para los judíos. La segunda cosa es, no es un asunto de ritos. Precisamente los ritos no alcanzan para ser justificados delante de Dios. Ahí estaba Pedro, ¿verdad? Y muchos decían que tenían que volverse a circuncidar y tenían que hacer las leyes judías para entonces poder ser perdonados y tener paz con Dios. No, no se trata de ningún rito. Se trata de poner nuestra confianza solamente en Cristo. Mire, hermano, ninguna cosa ante la cruz de Jesús es suficiente. Hay gente que hace grandes caminatas, hay gente que camina de rodillas. Todo eso ante la cruz de Jesús no sirve para nada. Lo único que sirve es que Jesús murió por usted y por mí. El único sacrificio es el sacrificio de Jesús. Ante la cruz del Calvario no hay ningún otro sacrificio. El único sacrificio para salvación es el sacrificio de Jesús. Cuando ponemos nuestra confianza en Cristo es suficiente. Solo por medio del sacrificio de Jesús podamos llegar a la salvación. Pablo hace una declaración poderosa también. Dice en el versículo 19, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Este es un asunto de gracia. Recibimos por la muerte de Jesús en la cruz del Calvario la transformación para nuestras vidas. Entonces los cristianos somos una comunidad cristocéntrica. Jesús es el mensaje y será el fundamento de nuestra vida y el modelo a seguir siendo. Tengo que seguir trabajando con mi corazón para llegar a ser como Jesús. Entonces, ¿por qué puse este ejemplo? Ahí estaba Pedro. Pedro se equivocó, estaba haciendo cosas contrarias. Y entonces, ¿qué es lo que hace Pablo? Vuelve otra vez a Pedro y le dice, Pedro, pon tu mirada en Jesús, aquel que te llamó. Estás actuando fuera de lo que Dios dice que tiene que ser. No puedes hacer acepción de personas. Tanto han sido perdonados los judíos como los gentiles. Todos ahora somos un único pueblo en Cristo Jesús. Y el Señor, Él usa a Pablo para corregir a Pedro. Y es muy hermoso, ¿no? Entonces, a pesar de todo, Pedro se equivoca y el Señor, con amor y también usando a Pablo, lo corrige. Pero quiero que vayamos finalizando y vayamos a 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, capítulo 1. Dice Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. 2 de Pedro, capítulo 1, del 1 al 9. Voy por el versículo 2. Gracia y paz sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de los cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegase a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, y a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni son fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgar amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida, vosotros estéis en todo momento, vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Pedro está escribiéndole la carta a las iglesias, y Pedro dice: el Señor me ha dicho que muy pronto tengo que morir, pero antes de morir, antes de partir con el Señor, yo quiero que ustedes entiendan de qué se trata la vida cristiana. Y comienza a describir una serie de cosas que ahora no vamos a tener tiempo, voy a decir 2 o 3 nada más, porque ya el tiempo nos ha ganado. Pero lo que quiero decirles es: aquel hombre que Dios llamó a Pedro para que caminara en el Señor, a pesar de que se equivocó y a pesar de que hubo en algunos momentos de que Pedro tuvo que corregir, Pablo tuvo que corregirlo y el Señor corregir en algunos momentos a Pedro, vemos a Pedro al final de la carrera diciéndole a las iglesias: sé que estoy dispuesto, ya el Señor me está llamando para morir, pero lo vemos firme, lo vemos haciendo la obra de Dios, lo vemos finalmente entregar aún su vida como mártir por la gloria de Dios. Aquel hombre que lo negó, aquel hombre que falló, aquel hombre que muchas veces se equivocó, la gracia de Dios, el amor de Dios lo mantuvo firme hasta el final, hasta cumplir toda la tarea del Señor. Lo que quiero también decir con esto, hermanos, es que no basta empezar bien. Hemos recibido a Cristo, sí. Hemos sido lavados con la sangre de Jesús, sí. Somos llenos del Espíritu Santo, sí. Tenemos las promesas de Dios, sí. Nos gozamos en el Señor, sí. Estamos caminando en el Señor, sí. Pero aún no hemos terminado. Tenemos que terminar bien. Aleluya. Este hombre empezó ahí no tan bien, negando al Señor, pero se dejó trabajar por el Señor. Y la gracia de Dios, el amor de Dios, comenzó a trabajar en Pedro hasta poder ser lo que Dios dijo que tenía que ser. Y aquí está este hombre diciendo: estoy dispuesto a morir, sé que muy pronto voy a morir, pero quiero decirles que la gracia de Dios en mí no ha sido vana, que la gracia de Dios me ha sostenido y que he podido cumplir la obra del Señor. Padre, en esta mañana queremos darte gracias. Aleluya.